Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy, en este video, hablaremos sobre la realidad aumentada. Para iniciar con la presentación, voy a mostrar un apoyo visual que he preparado para explicar este concepto. Iniciamos. Primero que nada, iniciamos con la presentación. Mi nombre es Daniel Torres Rivera. Soy estudiante de la maestría en educación en la Universidad CNSI. Actualmente me desempeño como profesor y el propósito de este video es para precisamente ilustrar lo aprendido en la materia diseño de materiales multimedia. De esta manera, concretamente, vamos a evaluar propuestas de realidad aumentada en el ámbito de la educación. Iniciamos. Primero que nada, vamos a definir qué es la realidad virtual. Existen muchas definiciones en la red, en Internet. Sin embargo, me parece congruente señalar esta definición aplicada por el Tecnológico de Monterrey, la cual define a la realidad virtual o realidad aumentada como una tecnología que agrega información digital a elementos físicos del entorno, imágenes u objetos reales captados a través de algún dispositivo móvil. Son tres elementos los que caracterizan a la realidad aumentada. El primero de ellos es que combina lo real con lo virtual. El otro elemento que lo caracteriza es que es interactiva y se da en tiempo real. Tenemos también que la realidad aumentada se encuentra registrada en 3D. De acuerdo con Azuma, estas son las tres principales características de una realidad aumentada. Por su parte, Basogain, Olave, Espinosa, Roach y Olave mencionan que la realidad aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino que por el contrario, mantienen el mundo real que ve el usuario complementándolo con información virtual superpuesta al real. De esa manera, podemos comprender que la realidad virtual de alguna manera combina la realidad que nosotros vivimos con la realidad virtual. Algunos autores también llaman a la realidad aumentada como realidad mixta. Ahora entendemos el por qué lo llaman de esa manera. De acuerdo con la revista EduTrends que emite el Tecnológico de Monterrey, son 5 los beneficios que ofrece la realidad aumentada. El primero de ellos es que favorece la atención del usuario, en el sentido de que al ser un material novedoso, un material atractivo, pues es más probable que el estudiante mantenga mayor tiempo su atención. El segundo beneficio es que desarrolla la memoria. Al activar diferentes sensaciones o al activar diferentes sentidos, el cuerpo humano, el cerebro, es más fácil que recuerde un material didáctico que le haya captado su atención a través de diferentes sentidos a un material didáctico con el cual solamente se emplea un sentido, como puede ser, por ejemplo, la clase magistral, donde solamente se utilizan el sentido de la vista y el sentido del oído. Otro beneficio es que vincula eficazmente la teoría con la práctica. El siguiente beneficio es que provee un efecto positivo en la motivación. Esto es algo muy importante en la realidad aumentada. Debido a que es un material novedoso, el estudiante muestra esa motivación intrínseca por interactuar con este material. Finalmente, como quinto beneficio, tenemos que en la realidad aumentada es posible personificar el aprendizaje, debido a que si el estudiante puede avanzar a su ritmo de acuerdo a el material con el cual se encuentra aprendiendo o trabajando. Continuando con nuestra presentación, para esta materia aparece un planteamiento del caso al cual daremos respuesta. Voy a leerlo de la siguiente manera. Si fueras asesor gubernamental, menciona así: ¿consideras que la realidad aumentada es un recurso que debe ser integrada a la educación? Menciona además 5 propuestas para aplicar la realidad aumentada en un ámbito educativo a nivel licenciatura.
Dando respuesta a esta primer pregunta, desde un punto de vista personal, considero que sí debería ser implementada en la educación debido a que maximiza las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Asimismo, la realidad aumentada, realidad mixta, representa un recurso didáctico valioso para el profesor, puesto que contribuye significativamente para lograr las metas de aprendizaje. Al respecto, Hanson y Letton señalan que el principal valor de la realidad aumentada es aumentar la motivación del alumnado y enriquecer los recursos del aprendizaje. De esta manera queda claro y queda plasmado cómo la realidad aumentada es eficiente y es útil tanto para profesores como para estudiantes. Al respecto, Adeli Castañeda menciona que el uso de la realidad aumentada en contextos educativos demandan de una planeación de objetivos, de una planeación del material didáctico. En este sentido, se deben de utilizar pedagogías emergentes. Estos mismos autores definen este concepto como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las TICs en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. En este sentido, podemos interpretar que para hacer uso de la realidad aumentada es necesario aplicar una pedagogía emergente con el propósito de maximizar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Basogain y otros autores mencionan 3 pasos para desarrollar material multimedia, utilizando por supuesto la realidad aumentada. El primer paso es el diseño de la aplicación de contenidos. El segundo es la generación de los contenidos. Finalmente, el último paso consiste en poner a prueba esa aplicación en realidad aumentada que hemos desarrollado. Algo importante a señalar, de acuerdo con Kaufman, es que la realidad aumentada no puede ser la solución a todas las necesidades que existen actualmente. Sin embargo, es una opción que debemos considerar de acuerdo al contexto con el cual se está trabajando. Continuando con la presentación y dando respuestas a las 5 propuestas que nos solicita, considero que una de las formas en las cuales se puede aplicar la realidad aumentada viene siendo o viene estando su aplicación en los libros interactivos. Utilizando medios electrónicos, es posible que los alumnos se vean inmersos en un tema en específico con el propósito de recrear una escena en particular que les ayude a comprender de manera directa algún fenómeno, teoría o paradigma. Imaginemos, por ejemplo, la siguiente situación. Un grupo de estudiantes de licenciatura en educación que están estudiando el tema de procesamiento de la información. Para esto, los estudiantes consultan diferentes libros y a través de un dispositivo electrónico, como lo puede ser una computadora, un celular o una tablet, es posible que los estudiantes escaneen algún código y puedan ver a detalle de qué se trata ese tema, en este caso es el procesamiento de la información, quizás escaneando ese código, puedan ver a detalle cómo la información fluye a través del cerebro y llega a diferentes partes. De esa manera, obtenemos nosotros un libro interactivo y vemos cómo la realidad aumentada se ve reflejada en esta aplicación. Veamos ahora la siguiente propuesta de aplicación de realidad aumentada. Laboratorio médico. La realidad aumentada puede ser utilizada para apoyar en el conocimiento del cuerpo humano en el caso de los estudiantes de medicina. Desde un dispositivo electrónico, los estudiantes de medicina pueden utilizar, por ejemplo, su teléfono celular como una especie de escáner que les permita ver dónde se encuentra cada órgano del cuerpo humano. Sin duda alguna, esta aplicación sería interesante y considero
que no nada más sería útil para los estudiantes de medicina, sino también para personas, o más bien dicho, para el público en general. De esa manera, se facilitaría el diagnóstico de enfermedades. La tercera propuesta de aplicación tiene que ver con la modelación de planos. Esto aplica para los estudiantes de arquitectura. A través de un dispositivo electrónico, los estudiantes pueden elaborar sus diferentes planos y utilizando alguna tablet, algún programa, algún teléfono celular, pueden visualizar ese plano en la realidad. De esta manera, los alumnos se pueden anticipar a posibles riesgos, a posibles errores y antes de poner en práctica su proyecto, los estudiantes pueden corregir su trabajo. La siguiente propuesta de aplicación tiene que ver con la reconstrucción histórica. Imaginemos un grupo de estudiantes de licenciatura en Historia, de licenciatura en Humanidades, los cuales están estudiando acerca de la arquitectura. Entonces, para esto, los estudiantes pueden consultar quizás algún libro y, al igual que en la primera propuesta del libro interactivo, los alumnos, escaneando alguna parte del libro, pueden de alguna manera visualizar de manera completa cómo era aquella ciudad, cómo era aquel tiempo, cómo estaba construida, qué arquitectura poseía aquel elemento que están estudiando, por ejemplo, el Partenón en Atenas, o bien algunas iglesias y construcciones del estilo gótico. De esa manera se promueve la reflexión, el análisis y, por supuesto, el pensamiento crítico de los alumnos. De esa manera también podemos ver cómo la realidad aumentada ofrece un aprendizaje significativo. La quinta y última propuesta de aplicación tiene que ver o empata con los estudiantes de criminalística. Es posible integrar la realidad aumentada en estudiantes de esta licenciatura. Por ejemplo, al recrear una escena de algún crimen donde el alumno pueda sumergirse en la realidad aumentada para estudiar el contexto y determinar a partir de este sus aprendizajes. Imaginemos esta escena en donde el estudiante, previo a poner en práctica sus conocimientos en la vida real, pueda sumergirse en la realidad aumentada y poder ver aquellos elementos. Visto desde el lado del profesor, de alguna manera, a este le servirá para evaluar su proceso, para identificar qué pasos realizó, qué elementos omitió y a partir de esta poder brindar una retroalimentación. Pasemos ahora a las reflexiones en torno a la realidad aumentada. Me pareció prudente e importante incluir algunas referencias, algunas reflexiones personales, pero también algunas reflexiones citadas por diferentes autores. La primera de ellas la menciona Basogain y otros autores. Estos autores señalan que la realidad aumentada establecerá un puente entre los conceptos teóricos y la realización física de los experimentos con los dispositivos reales. De alguna manera, este concepto tiene que ver con la llamada zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal, que menciona por ahí algún autor, Vygotsky, teórico de la educación, ¿verdad? Que nos comenta que esa zona de desarrollo proximal es el puente entre lo que el estudiante sabe y lo que desea llegar a conocer. Precisamente esto lo retoma Basogain, pero atribuyéndole esta característica a la realidad aumentada. La siguiente reflexión la señala González, quien señala que la realidad aumentada posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo. Como profesores, todos nos hemos encontrado ante esta problemática en los cuales el alumno quizás no tenga una experiencia inmediata sobre ese tema, sobre ese contenido que se está trabajando, pero si nosotros sumergimos o implicamos la realidad aumentada, hacemos o acercamos esa realidad que el alumno quizás tendrá en el futuro esa experiencia, la acercamos y por lo tanto el aprendizaje se refuerza. La tercera reflexión es que la realidad aumentada incrementa la motivación a aprender. Al ser un elemento nuevo
se genera un elemento atractivo y por tanto el alumno tiene esa motivación intrínseca por interactuar, por aprender, por aplicarla. Finalmente, la última reflexión es que la realidad aumentada favorece el aprendizaje contextualizado, que esto es igual a un aprendizaje significativo, lo que se traduce a un aprendizaje duradero. Dentro de los desafíos que presenta actualmente en la educación, desde mi punto de vista considero que son tres principalmente. El primero de ellos tiene que ver con un elevado costo de implementación. Desafortunadamente, en nuestro país existen o son pocas las instituciones educativas, la mayoría de ellas universidades, las que han invertido en equipo y en investigación sobre la realidad aumentada. La siguiente desafío es la falta de capacitación docente. Pocos profesores saben o conocen respecto al tema y también son muy pocas las universidades que han decidido invertir en capacitación docente. La tercera es la falta de pedagogías emergentes, es decir, adecuar todo un plan de trabajo, toda una metodología para incorporar al trabajo de clase la realidad aumentada. Para hacer esto, primeramente es necesario desarrollar una pedagogía emergente. A manera de conclusión, la incorporación de las TICs trae consigo ciertos desafíos que deben enfrentar todos los actores educativos. Estos retos son adheribles al proceso de cambio de la enseñanza tradicional al modelo en donde se incorporan nuevos elementos de las TICs como lo es la realidad aumentada. Sin embargo, debemos de conocer a detalle cuáles son esos retos para poder superarlos. A manera de resumen, AREA plantea un decálogo de buenas prácticas para el uso de las TICs. De ese decálogo descarto o, mejor dicho, señalo 4 elementos que desde mi punto de vista son los más importantes. El primero de ellos, lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Eso significa que debemos de centrar nuestra planeación en los objetivos educativos, sin centrarnos específicamente en lo novedoso que pudiera ser el material. Número 2, un profesor debe ser consciente que las TICs no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa. Como maestros, debemos ser conscientes de este elemento. A pesar de que la realidad aumentada es una herramienta novedosa, también debemos ser conscientes que requiere una planeación previa y no porque el estudiante interactúe una vez, automáticamente ya va a adquirir el conocimiento. Hago mucho hincapié en la planeación. Número 3, usar las TICs no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. Debemos incorporar las TICs, la realidad aumentada, en nuestras clases cotidianas, no verlo simplemente como una acción esporádica. De esa manera el estudiante va adquiriendo competencias tecnológicas. Finalmente, la número 4, se deben utilizar las TICs de forma que el alumno aprenda haciendo cosas con la tecnología. Evidentemente, en la medida en que nosotros como profesores incorporemos las nuevas tecnologías junto con todos sus elementos como es la realidad virtual, haremos en el estudiante formar esa competencia tecnológica que en el siglo XXI es muy valorada. De esta manera doy por concluido el video, esperando que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y esto ha sido todo. Hasta la próxima.